Antes de iniciar, permítame presentarlo, doctor. Buenas tardes. El doctor Alejandro Navarrete Maldonado es abogado principal del estudio Navarrete Maldonado Abogados, con estudio de maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con estudios de posgrado en Derecho Social por la misma Casa de Estudios y la Universidad de Salamanca, España. Es autor de diversos libros y artículos de especialidad laboral. Es expositor y docente en diversos cursos y diplomados, con amplia experiencia en asesoría y litigios de la misma naturaleza. Muy bien, doctor, es un gusto que en esta sesión nos esté acompañando. El tema que va a disertar el día de hoy es litigación oral en la Corte Suprema. Adelante, doctor. Muchas gracias Melanie, gracias a cada uno de los presentes y también a los organizadores del evento. Muy agradecido en realidad de encontrarme aquí con todos ustedes. Creo que sin la presencia de este numeroso grupo que nos acompaña hoy día, eventos como este serían un poco complicados de realizar, ¿no? Motiva en realidad que justamente en un evento de esta naturaleza podamos tener este número de participantes. Bueno, hoy vamos a conversar un poco sobre la litigación oral en la Corte Suprema. Y como introducción al tema, es necesario preguntarnos si realmente existe litigación oral en la Corte Suprema. Y esto se los comento porque en el marco del proceso laboral que ha sido regulado por la nueva Ley Procesal de Trabajo, se ha reconocido a la oralidad ciertamente como un principal elemento para su reforma. Tanto así que es reconocido desde la conceptualización que tiene como principio hasta también su concretización a través de una técnica, ¿no? Entonces la oralidad como técnica ha prestado especial atención en un proceso por audiencias, y a partir de este ha tenido un importante rol, especialmente en los juzgados de primera instancia. Dile a tu mamá. Pero, a ver si por favor sus micrófonos. Bueno, como se los comentaba, ha prestado especial atención en los juzgados de primera instancia, pero esta oralidad justamente comienza a difuminarse a lo largo o al transcurrir del proceso judicial, pues se han empleado técnicas mucho más reducidas en las salas superiores y aún más también en las salas supremas. Esto no quiere decir que la oralidad desaparezca por completo cuando se litiga ante las salas supremas, sino que más bien su intervención es extremadamente limitada, ¿no? Hoy día vamos a centrarnos un poco en ese aspecto. Verán ustedes que también las potestades o las facultades que tiene la Corte Suprema, por más de que sea el órgano de más amplia autoridad judicial en el marco justamente de los procesos judiciales, aún así tiene facultades muy limitadas a comparación de lo que tienen también los juzgados de primera instancia y su contacto con el proceso. Entonces vamos a conversar hoy día un poco sobre estos asuntos, el rol que tiene la Corte Suprema en los procesos judiciales, entrando justamente desde su competencia, algunos aspectos vinculados al recurso de casación, para finalmente entrar en reflexión sobre los asuntos propiamente dichos vinculados a la litigación oral. Y por eso justamente la palabra en el título oral a partir de un signo de interrogación. Y es que existen estas discrepancias respecto a que es el momento en el que menos se puede evidenciar a la oralidad como técnica, ¿no? Muy bien. Dicho esto, es importante conocer cuál es la competencia de la Corte Suprema, ¿no? La Corte Suprema en principio tiene una competencia nacional. Se extiende ciertamente a todo el territorio de la República, como bien lo señala el artículo 28 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿sí? Y se encuentra también en la capital de la República, es decir, en Lima. Todos los casos a nivel nacional se centralizan justamente en la capital de la República, en donde se encuentra la Corte Suprema. Existen diversas salas supremas, entre permanentes y transitorias, conformadas ciertamente por 5 vocales, cada una de ellas en distintas materias, específicamente 3. Materia civil, materia penal, y también en la materia de derecho constitucional y social. Esta última es donde justamente se encuentran, pues, los procesos laborales, ¿no? Como parte del derecho social. El artículo 35 del texto único ordenado de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial también establece cuáles son concretamente los ámbitos de competencia por función que tiene, pues, la Corte Suprema.
En principio, por función, justamente su competencia abarca pues la absolución de consultas en las decisiones judiciales de los juzgados que no hayan sido apeladas, y en tanto se aplique pues el control difuso, ¿no? Lo mismo ocurre también con las consultas en las salas superiores, o sentencias emitidas en las salas superiores que apliquen el mismo control difuso, ¿no? Control de constitucionalidad. En recurso de apelación, cuando la sentencia que emite primera instancia es la sala superior, ¿no? En un proceso de acción popular, en este caso la apelación es conocida justamente por la Corte Suprema, y también las sentencias que no han sido apeladas en el marco del proceso de acción popular, pero que necesitan ciertamente una revisión por parte de la Corte Suprema, igualmente ascienden en consulta. Finalmente, la Corte Suprema o la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema es competente para revisar los casos que provengan pues, de un recurso de casación en materia laboral y en las acciones de expropiación, como expresamente lo señala la norma antes mencionada. Algunos aspectos también relacionados a la competencia por razón de la función que se encuentran contemplados en el artículo 4 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, expresamente ha señalado que el recurso de casación es conocido por la Corte Suprema, así también los recursos de apelaciones de aquellas resoluciones emitidas por las salas laborales en primera instancia, por ejemplo, en los procesos de impugnación de laudos arbitrales, en esos casos, en donde actúa la Sala Superior como un órgano de primera instancia, el conocimiento de la apelación es justamente de la Corte Suprema, y los recursos de queja también por denegatoria de estos recursos de apelación o cuando los recursos de apelación son emitidos por un efecto distinto, ¿no? Bien, entonces vamos a centrarnos en el marco de los procesos laborales de cognición y específicamente en el rol protagónico que tiene la Corte Suprema para resolver un recurso de casación, centrándonos específicamente en este punto. Un recurso de casación es reconocido como un recurso extraordinario, ¿no? Y es extraordinario en la medida, pues, que no todas las discusiones jurídicas de un caso concreto pueden ventilarse a través del recurso de casación, sino solo aquellas que cumplan con los requisitos de admisión y los requisitos de procedencia que correspondan, que a continuación también vamos a revisar, ¿no? Igualmente, tiene una función... Sí, me disculpan un minuto, por favor. Doctor, para continuar con la sesión, por favor, ¿podría activar su audífono? Porque acabo de silenciar a los integrantes. Doctor, ¿puede activar su audífono? Ya, listo, ahora sí. Okay. Ya, perfecto, muy bien. Bueno, les comentaba, el recurso de casación tiene un carácter extraordinario, y esto es porque no todas las discusiones jurídicas en un caso concreto van a poder ventilarse a través de este, sino solo aquellas que cumplan con los requisitos de admisión y procedencia que correspondan. Eso implica en realidad que no va a tener la función de resolver casos concretos de manera extensa, sino solamente aquellos casos que en efecto cumplan con estos requisitos que también en los siguientes minutos vamos a conversar. A la vez, el recurso de casación tiene una función uniformadora. Esto implica garantizar la predictibilidad jurídica, es decir, aquella conciencia bastante certera de cuál va a ser el resultado final de un proceso al momento de iniciar la litis, ¿no? Igualmente, tiene una función nomofiláctica. Esto implica garantizar la legalidad de las sentencias, proteger en sí el ordenamiento jurídico o, como lo decía justamente Carlón Lugo, generar un control de logicidad en la motivación de las resoluciones judiciales, ¿no? Entonces, esas funciones uniformadoras y nomofilácticas son características importantes también del recurso de casación que deben de ser ciertamente, o que han sido, mejor dicho, institucionalizadas al momento de reconocer en nuestro ordenamiento jurídico este carácter extraordinario también del recurso de casación. Es por eso también que veremos en la casación laboral 7101-2016 Lima, que se encuentra en la Filmina, en cuyo fundamento séptimo se ha conceptualizado nuevamente el recurso de casación como un recurso de carácter extraordinario que solamente puede fundamentarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no así en cuestiones fácticas o de relevancia probatoria, ¿no? Porque la función precisamente de la Corte Suprema
es uniformizar la jurisprudencia, uniformizar cuál es la aplicación del derecho, la aplicación de la circunstancia jurídica que estoy discutiendo, y no así las circunstancias fácticas, ¿no? Esto contradice tal vez lo que algunos autores consideran, como por ejemplo Pilar Charro, como una función de la casación, que ella precisa, por ejemplo, que una función de la casación es la función diquelógica, que implica justamente resolver un caso concreto ante posibles errores judiciales. Pero desde que en nuestra Corte, en nuestro ordenamiento jurídico, se reconoce que el recurso de casación tiene en sí una función, o tiene un carácter extraordinario, mejor dicho, y que no todos los procesos judiciales van a poder resolverse en instancias de la Corte Suprema, entonces esta función diquelógica no sería pues una función reconocida propiamente en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Porque no es concebido, ciertamente, como una instancia más a la que puedan acceder las partes. Su función, entonces, no es resolver en justicia un caso concreto, sino más bien la de uniformizar la jurisprudencia y velar por la correcta aplicación del derecho en el marco de nuestro ordenamiento jurídico. Un aspecto relevante y que lo hace diferente en realidad, ¿no? Y justo preparando material para esta sesión, ayer escuchaba una entrevista que le hicieron al vocal supremo, al juez supremo Javier Arévalo Vela, y resaltaba también que en recurso de casación no es precisamente un derecho de las partes. ¿Por qué razón? Porque tiene que haber una limitación tal para poder acceder al recurso de casación, ya que el derecho a la pluralidad de instancias solamente se garantiza a partir de los órganos que van a poder resolver aquellas circunstancias fácticas, y no precisamente las circunstancias jurídicas que pueden vincularse al recurso de casación. Una circunstancia también por demás distinta en realidad a lo que ocurre con la visualización de otros medios de impugnación, ¿no? Eso es lo que lo haría diferente en sí, o lo que hace diferente al recurso de casación. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de admisión? Se los comentaba, les comentaba al inicio que era un recurso extraordinario, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque ciertamente no todas las causas van a poder llegar a instancias casatorias. Para ello, tienen en principio que tenemos que tener en cuenta que solamente van a poder dilucidarse o interponerse un recurso de casación contra aquellos autos y sentencias que van a poner fin al proceso. Y si se trata finalmente de pretensiones de naturaleza económica en sí, debería de tomarse en consideración la cuantía que reconoce la sentencia en tanto este supere a 100 URPs. Es decir, solamente cuando tengamos asuntos de naturaleza económica que hayan sido resueltos en sentencia, si esta sentencia reconoció un monto superior a las 100 URPs, entonces recién corresponderá aplicar al recurso de casación, ¿no? Actualmente la URP está en 440 soles y en URP sería 44.000 soles. Hay algunas propuestas de reforma justamente en relación a la cuantía. Algunos consideran que el monto debería de aumentarse 150 URPs. El juez supremo Javier Arévalo Vela justamente considera que el monto de la cuantía debería de superar más bien las 300 URPs, ¿no? Entonces, hay algunas propuestas incluso de incrementar precisamente estos montos para poder hacer del recurso de casación quizás una vía un poco más extraordinaria, ¿no? Más elitista en este punto. A la vez también, para poder admitirse el recurso de casación, debe interponerse en el plazo de 10 días hábiles, ¿sí? Y se debe interponer ante la sala superior. La sala superior, en el marco de la nueva ley procesal de trabajo, ya no tiene la función precisamente de calificar el contenido del recurso de casación. Hay otra propuesta de reforma precisamente en ese punto, sino que esta evaluación de la procedencia del recurso de casación a efectos de verificar sus requisitos de admisión debe de ser efectuada por la Corte Suprema. Entonces la Corte Suprema va a tener justamente la función en principio de evaluar los requisitos de admisión para verificar que se hayan cumplido todos estos, es decir, que se haya juntado la tasa, que se haya cumplido con el plazo respectivo, ¿no? Que cumpla con superar las 100 URPs, y no así la sala superior. Igualmente, un requisito es que se deba de adjuntar también la tasa respectiva para que pueda acceder a la Corte Suprema. Hay propuestas de reforma, como se los comentaba en este aspecto, y propuestas de reforma ciertamente con las que concuerdo en parte.
Considero ciertamente que es un despropósito que, teniendo un proceso vinculado sobre todo a la celeridad como uno de los principios esenciales de la reforma también del proceso laboral, allá con la nueva ley procesal de trabajo, no resulta menos cierto que dotar a la Corte Suprema de esta función de calificar el recurso de casación respecto a sus requisitos de admisión, resulta pues un despropósito porque afecta, mejor dicho, esta celeridad, ¿no? Resulta ser mucho más rápido que sea la propia sala superior la que efectúe la evaluación de los requisitos de admisión, verificar esencialmente si el recurso fue presentado dentro de los 10 días hábiles, verificar si la sentencia superaba las 100 URPs, verificar si en efecto se adjuntó a la tasa respectiva y disponer la subsanación en este último caso que corresponda y no trasladar esa carga a la Corte Suprema. Porque realmente los índices de demora en la Corte Suprema para este proceso de calificación vienen siendo muy altos. Y al final tienes una sentencia que ha sido ciertamente casada, pero fuera del plazo, por ejemplo, de los 10 días hábiles, o sin tener la tasa respectiva, o incluso sin que la cuantía de la sentencia supere las 100 URPs, y es un proceso que, pues un recurso de casación que evidentemente debe de ser rechazado, porque no cumple ninguno de los requisitos de admisión, pero aún así la sala superior no puede hacer nada más que elevar este recurso de casación para que sea la Corte Suprema la que se pronuncie. Y esa circunstancia es bastante dilatoria, ¿no? De por sí pueden, y en la práctica ha sucedido, que se han interpuesto recursos de casación, ciertamente con este fin dilator, a pesar de que no cumplía con toda la serie de requisitos de admisión. Ciertamente hay una circunstancia importante también, que el recurso de casación no va a interrumpir la ejecución de la sentencia de vista. De ahí vamos a conversar sobre eso. Pero veremos que no necesariamente eso puede aplicar en todos los casos. O sea, va a haber casos en los que sí se puede suspender la ejecución de la sentencia de vista y eso hace, digamos, mucho más complicado o más complejo el trámite de un proceso judicial en aras de la celeridad, ¿no? Muy bien. El recurso de casación, a su vez, también para su procedencia es preciso indicar dos causales, lo establece expresamente el artículo 34 de la nueva Ley Procesal de Trabajo. El recurso de casación entonces solamente procede cuando se invoca una infracción normativa que incide sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o cuando la sentencia de vista se ha apartado de precedentes vinculantes que hayan sido dictados por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema, ¿no? Son las dos únicas causales. Ciertamente, a comparación de la ley 2636, digamos que se ha flexibilizado también las causales para interponer el recurso de casación, subsumiéndose en sí lo que antes se concebía como la errónea interpretación o la indebida aplicación o inaplicación de una norma de derecho material, ¿no? Subsumiéndose más bien estos defectos de interpretación, de aplicación o inaplicación a la causal de infracción normativa. Ciertamente en nuestro recurso de casación vamos a tener que exponer en qué consiste esta infracción normativa y ahí precisar si nos encontramos ante errores de interpretación o de aplicación de derecho. Pero digamos de que el filtro es un poco más flexible en el sentido que estos supuestos se subsumen precisamente en el término genérico de infracción normativa reconocido pues en nuestra nueva Ley Procesal de Trabajo. A la vez también el artículo 36 ha reconocido 4 requisitos de procedencia. El primero de ellos es que el recurrente, la persona que va a interponer el recurso de casación, no debe de haber dejado consentir la resolución adversa en primera instancia cuando está confirmada en apelación. Por ejemplo, si en primera instancia se declara fundada en parte la demanda, ¿no? Y hay un extremo que se declara infundado, y en segunda instancia este extremo naturalmente es también confirmado, ya no podría yo, que no interpuse mi recurso de apelación, ser la persona que interponga el recurso de casación. Estaría limitado solamente a que le interponga la persona que interpuso el recurso de apelación en una primera instancia, ¿no? A la vez también un requisito de procedencia es que se describa con claridad y precisión la causal invocada, ¿no? Si estoy ante la infracción normativa, tendré que explicar con total claridad
cuál es esa infracción normativa, si se trata de un error de interpretación, si es un error de aplicación, ¿no? Y ciertamente explicar a partir de esta cuál sería la interpretación correcta o cuál sería, en todo caso, la norma que se debió aplicar o inaplicar en el caso concreto. Y esto último tiene que ver con el siguiente requisito de procedencia, que es la demostración de la incidencia directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada. Esto precisamente implica ello. Una vez que describo cuál es la infracción normativa que se ha generado, debo decir por qué esta infracción normativa resulta trascendente también para resolver la litis y cómo en sí influenció en la emisión de la sentencia de segunda instancia, la sentencia emitida por la Sala Superior, ¿no? Y proponer precisamente a partir de aquí cuál sería entonces la aplicación normativa correcta. ¿Por qué es necesario todo este ejercicio? Precisamente por el carácter elitista de la casación, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que puede existir una infracción normativa, pero eso no necesariamente va a determinar la procedencia del recurso de casación, solamente cuando esta infracción normativa haya incidido directamente en la resolución impugnada. Si es que se trata de una infracción normativa que, sin dar cuenta de esta, hubiese tenido el mismo resultado de esta sentencia de vista, entonces naturalmente no estaríamos ante un defecto trascendente y con lo cual no resultaría necesaria, o mejor dicho, no sería procedente en recurso de casación, ¿no? Y finalmente, el último requisito de procedencia es indicar si el pedido es anulatorio o es revocatorio. Si se trata pues de un pedido anulatorio, este de acá puede ser total o parcial, deberá de indicarse precisamente hasta dónde se debe declarar la nulidad del acto. Y si se trata pues de un pedido revocatorio, entonces naturalmente lo que va a hacer es cambiar el sentido de fondo en sí de lo dispuesto por la Sala Superior, ¿no? Pueden ciertamente en un recurso presentarse dos pedidos, un pedido principal anulatorio y un pedido subordinado revocatorio, ¿no? Si al final el pedido principal anulatorio es rechazado, la Corte Suprema no resuelve casar este recurso de casación, sentencia de vista, entonces se deberá de analizar justamente la pretensión o subordinada, la pretensión casatoria subordinada, que es en todo caso la revocatoria. Es importante también, antes de seguir más adelante, que hubo bastante discusión cuando se encontraba vigente la ley 2636 respecto a qué tipo de infracciones normativas podrían invocarse, ¿no? Considerando en muchos de los casos que no correspondía admitir un recurso de casación cuando se alegaba la vulneración al debido proceso. Sin embargo, en el marco de la nueva ley procesal de trabajo, la infracción normativa también te puede versar sobre asuntos vinculados al debido proceso, afectación a la motivación de resoluciones judiciales, por ejemplo, ¿no? La tutela jurisdiccional, entre otros, y ha sido eso expresamente reconocido en la nueva ley procesal de trabajo a partir del artículo 38, en donde se reconoce justamente los efectos del recurso de casación, ¿no? Eso enseguida también lo vamos a conversar. Esta es alguna jurisprudencia que tiene que ver con los asuntos que ya veníamos conversando. Recuerden que el recurso de casación no es en sí una instancia más, sino tiene un carácter extraordinario, en donde naturalmente solo se deben de discutir asuntos de naturaleza jurídica. De manera que sí, existe una proposición o se propone un reexamen de hechos, una nueva valoración probatoria, entonces el recurso de casación será naturalmente improcedente. La casación 11.068/2017 Callao ha sido justamente enfática en eso, ¿no? Ahí en la filmina o en la lámina ustedes podrán observar algunas partes resaltadas, en donde justamente la Corte Suprema ha considerado pues de que el recurso de casación únicamente se debe de fundar en cuestiones eminentemente jurídicas y no en asuntos fácticos o referidas a la valoración probatoria, ¿no? Y también en relación, pues, a los requisitos de procedencia y la demostración de la incidencia en la infracción normativa que estoy invocando, la Corte Suprema también ha sido enfática en esta misma casación, al señalar que no basta con invocar la norma o normas jurídicas que habrían sido infraccionadas, sino que también se debe de demostrar la pertinencia del precepto de la relación fáctica establecida en las sentencias de mérito y cómo la aplicación de esta norma jurídica, ¿no? Modificaría el resultado del juzgamiento.
Y eso es lo que justamente veníamos conversando. O sea, no basta con invocar la infracción normativa, sino hacer ver que esta infracción es trascendente porque ha conllevado a que la sala superior tenga un sentido completamente distinto al que realmente correspondía, ¿no? Sea por un asunto de interpretación o sea por un asunto de aplicación o inaplicación normativa que tendría que ser ciertamente sustentado. Muchos recursos de casación se rechazan, son declarados improcedentes justamente por este último efecto. Es decir, se limitan a describir la infracción normativa, te dicen por qué está mal, pero no te dicen por qué eso resulta trascendente en la decisión que ha adoptado finalmente la sala superior, ¿no? Y hay que tener bastante cuidado entonces con ese aspecto. Algunas sentencias en el mismo sentido, por ejemplo, en la casación laboral 10.086/2017, también nos habla sobre la claridad y la precisión de la infracción normativa también, y la necesidad de demostrar la incidencia directa de estas en la resolución que ha sido impugnada, ¿no? Incluso veamos en el caso concreto también se ha señalado que en el desarrollo de los argumentos que ha tenido la parte recurrente respecto pues a la descripción de la infracción normativa, ¿no? Se han desarrollado, mejor dicho, elementos contradictorios, porque por un lado se habló de una indebida aplicación y por otro lado se habló precisamente de una indebida aplicación y una indebida interpretación finalmente de, o mejor dicho, una indebida inaplicación, que es un sentido distinto respecto a las normas que se estaban discutiendo, ¿no? Entonces, ¿habías aplicado o habías inaplicado mal? Esa contradicción en el contexto del desarrollo de la incidencia naturalmente generó que haya, pues, un rechazo o una declaración de improcedencia de este recurso de apelación, ¿no? Pues tiene que ver justamente claridad en ese aspecto. Y nuevamente desarrolla también la prohibición del reexamen de hechos y de las pruebas en el recurso de casación. Similar circunstancia se presenta también en la casación 7101/2016 Lima, ¿no? Que tiene también este mismo sentido. A ver, en relación al recurso de casación y sus efectos, el artículo 38 ha señalado de manera expresa que la interposición del recurso de casación no suspende la ejecución de las sentencias. Pero si la sentencia reconoce una obligación de dar suma de dinero, el juez sí puede disponer su ejecución. Para poder disponer esta suspensión de la ejecución, el demandado debe de presentar una carta fianza o en todo caso un depósito a nombre del juzgado por el valor de la obligación principal, los intereses legales hasta esa fecha y también estimados hasta un año posterior a la interposición del recurso de casación, así como las costas y costos, ¿no? Todo ello liquidado por un perito contable y, bueno, presentado al juzgado. Y con ello, en recurso de casación, mejor dicho, la sentencia de vista, pues no se ejecutaría, ¿no? Para la ejecución de una sentencia de vista, los juzgados en muchos de los casos están actuando de oficio, o mejor dicho, las salas superiores están actuando de oficio, formando pues un cuaderno de ejecución y remitiéndolo al juzgado antes de elevar el recurso de casación a la Corte Suprema. Esa corriente sobre todo se viene siguiendo en Lima, pero en algunos otros sitios, por ejemplo en Callao, ¿no? No se realiza esta práctica, sino que más bien se espera que sea el propio demandante el que solicite la ejecución de la sentencia de vista para recién formar el cuaderno de ejecución y remitirlo al juzgado de origen para el mismo, ¿no? ¿Por qué esta diferencia o esta discrepancia en las formas de actuación? Bueno, porque en realidad la norma no ha señalado exactamente un proceder, ¿no? Si debería de ser a pedido de parte u oficio. Considerando precisamente la extensión de carácter tuitivo de las normas sustantivas en el ámbito del proceso laboral, además también los ámbitos de tutela jurisdiccional realmente efectiva y celeridad, creo que las acciones adoptadas por las salas superiores de Lima, como es la de oficio, justamente en remitir un cuaderno de ejecución para la ejecución de la sentencia de vista en el juzgado de origen, resulta pues una acción por demás pertinente, ¿no? Pero veamos entonces que no todos los casos justamente se va a poder culminar en una ejecución de la sentencia de vista, y esta actuación maliciosa de la que veníamos conversando hace algunos minutos, en la que se interpone un recurso de casación sin cumplir con los requisitos de procedencia,
terminaría siendo efectivos los fines dilatorios. Porque finalmente, en los casos de obligación de dar suma de dinero, voy a suspender la ejecución presentando mi carta fianza y presentando también o presentando en todo caso mi depósito judicial. Y un caso en la Corte Suprema puede demorar algunos años en resolverse, ¿no? Y mientras tanto, la persona, el trabajador, no tendría entonces una respuesta objetiva o una satisfacción objetiva y efectiva del derecho que pretende resolver en el proceso sustancial que pretende justamente someter a litis, ¿no? O que sometió a litis. Entonces, aquí hay una carencia de satisfacción del derecho sustancial con este tipo de conductas dilatoras que vienen siendo apoyadas incluso con la posibilidad de suspender la ejecución de la sentencia de vista. ¿Sí? Creo entonces que este aspecto resultaría importante ser evaluado y ser también reformulado, ¿no? Y por eso la necesidad que sea la sala superior la que realice la calificación del recurso de casación en los aspectos de admisión, verificar la interposición dentro del plazo, ¿no? Verificar precisamente la presentación de la tasa correspondiente, etcétera, para poder hacer material este ánimo de celeridad en el que ha sido justamente elaborada la nueva ley procesal de trabajo. ¿Qué pasa si el recurso de casación es declarado fundado? El artículo 39 de la nueva ley procesal de trabajo nos da la respuesta. La Sala Suprema va a casar la resolución recurrida y va a resolver el conflicto sin devolver el proceso a la instancia inferior, ¿no? Ellos mismos van a resolver cuál es la circunstancia de fondo, pero el pronunciamiento se debe delimitar justamente al derecho vulnerado y que ha sido debidamente invocado naturalmente en el recurso de casación. No va a abarcar aspectos de cuantía económica, esas circunstancias las va a trasladar al juzgado de origen, puede reconocer el derecho, pero no puede reconocer precisamente la cuantificación del derecho, ¿no? Y si nos encontramos ante una infracción normativa sustentada en la tutela jurisdiccional o debido proceso, y de aquí la posibilidad de sustentar la infracción normativa en este último ámbito, ¿no? Las salas supremas van a declarar justamente la nulidad de la sentencia y disponer un nuevo fallo a la sala laboral, o en su defecto van a declarar nulo todo lo actuado hasta la etapa donde se genera el vicio, ¿no? Pudiendo ser incluso hasta la sentencia de primera instancia o antes de esto. El artículo 37 nos habla un poco sobre el trámite del recurso de casación. Primero nos dice que la Sala Suprema es quien evalúa los requisitos de admisibilidad y procedencia, y esta es la parte de reforma que les digo que resultaría necesaria evaluar. Creo que el primer filtro de admisibilidad debería de ser sí estar a cargo de la Sala Superior, mientras que el filtro de procedencia, por un tema de especialidad, podríamos aún reservarlo a la Sala Suprema, ¿no? Pero por lo menos el filtro de admisibilidad sí debería de ser estar a cargo de las salas superiores. Si el recurso de casación al final es declarado procedente, la Sala Suprema va a fijar una fecha para la vista de la causa, y una vez fijada y notificada esta resolución, las partes pueden solicitar el uso de la palabra en el término de 3 días. Esta es una circunstancia distinta a la que ocurre en Sala Superior, ¿no? Cuando estás en un proceso en Sala Superior, la interposición del recurso de apelación por su solo mérito ya determina la posibilidad de practicar un informe oral al momento de fijar la fecha para la vista de la causa, ¿no? Diferencia con la Corte Suprema, en donde sí resulta necesario interponer, o mejor dicho, solicitar el uso de la palabra, ¿no? Concluida la audiencia de vista, la Sala Suprema debe de resolver de manera inmediata en recurso de casación o en su defecto luego de 60 minutos, expresando cuál es el fallo, y de manera excepcional esto podría resolverse también dentro de los 5 días siguientes. La notificación de la sentencia, de igual manera, se debe de realizar 5 días después de concluida la audiencia de vista, ¿no? Mismo plazo transcurre, así las partes no hayan solicitado informe oral o solicitándolo no se asistió a la audiencia de vista de la causa. Eso entonces, a grandes rasgos, es lo que nos dice la norma respecto al trámite del recurso de casación. ¿Quieren saber dónde está la litigación oral cuando nos encontramos en este tipo de procesos de cognición? La norma no hace más que señalar precisamente la oportunidad en la que se va a hacer el uso de la palabra, que es en la audiencia de vista, y no te señala cómo se va a llevar a cabo esta audiencia de vista, ¿no? No te ha
generado subetapas, no te ha establecido oportunidad de réplica, ¿no? Oportunidades de consultas, etcétera, ¿no? Aspectos no tomados en cuenta. Y por eso justamente la pregunta, ¿no? Litigación oral en la audiencia de vista de la causa viene aquí ya entrando al tema de fondo, ¿no? Lo que hemos hecho hasta ahora es un pequeño repaso de lo que la norma nos señala respecto al recurso de casación, su admisión, procedencia y la forma que ha regulado precisamente la audiencia de vista de la causa. Ahora vamos a entrar un poco más en materia, ¿no? Muy bien. Veo que hay algunas preguntas en el chat. Vamos a dejarlas para el final. No había visto poco a poco las preguntas, pero las vamos a dejar para el final. Creo que hay una, ¿no? Que es la de Marcos. Y sí, Marco, vamos a dejarle de todas maneras el material del curso, para que ustedes lo puedan tener a mano. Bien, entonces, ¿qué suele ocurrir? Bueno, en una audiencia de vista de la causa, ciertamente la práctica es la que nos ha establecido cómo se va a desarrollar esta, porque no hay norma especial en el ámbito laboral que la haya regulado. Entonces lo que suele ocurrir es que se le otorga primero el uso de la palabra a la parte que ha recurrido en casación, quien deberá estrictamente sintetizar los argumentos de recurso de casación. Si se trata de una infracción normativa, ya sabe, específicamente sintetizar en dónde se encuentra esa infracción normativa, describirla de manera clara y concreta, para luego decir por qué esta infracción normativa tuvo incidencia en la decisión emitida por la Sala Superior y en todo caso cuál debió haber sido la interpretación o aplicación de la norma correcta, ¿no? La contraparte va a exponer sus argumentos de contradicción. Claro, lo que va a tener que hacer en esta parte, luego que culmina el recurrente con su exposición oral, se le da el uso de la palabra a la contraparte para que pueda ejercer su derecho a réplica, ¿no? Y luego de eso, la Sala Suprema puede realizar preguntas. En algunos casos, ha sido muy complicado observar que la Corte Suprema pueda otorgar un derecho a dúplica. Normalmente escucha solamente a una de las partes. Y déjenme decirles que incluso ante las salas superiores, cuando nos encontramos también frente a un recurso de apelación, también es un poco difícil que las salas superiores otorguen el derecho a réplica, o dúplica, mejor dicho, a algunas salas superiores, ¿no? Otras, en cambio, sí te pueden permitir bien, desde su óptica, la necesidad de, ante nuevos argumentos, tal vez expuestos y no conocidos en la contradicción realizadas pues, por la parte no recurrente, entonces sí, la posibilidad que el recurrente pueda pronunciarse sobre estos, ¿no? En un término muy concreto de tiempo. Entonces, digamos que son formas que podrían generarse en la Corte Suprema. Uno podría exigir su derecho a dúplica, digamos que normativamente no está regulado. Y si normativamente no está regulado, no podría solicitarse este derecho. Aunque hay que tener bastante cuidado, porque ciertamente no reconocer un derecho de dúplica podría terminar generando una afectación al derecho de defensa, en tanto sea un aspecto trascendente no ventilado en las instancias anteriores. Aspecto también importante a tomar en cuenta, ¿no? Bastante sensibilidad en ese aspecto al momento de resolver. Luego de la intervención de las partes, la Sala Suprema puede realizar algunas preguntas directamente a los abogados, como también puede realizarla a alguna de las partes que haya concurrido, ¿no? Ahora, la Sala Suprema se suele pronunciar únicamente sobre aspectos de hechos que ya se encuentran debidamente acreditados. No puedo ir a la Corte Suprema a acreditar un hecho, porque esto, recordemos, implicaría un reexamen de hechos que ya se encuentra proscrito a partir, pues, de las causas de procedencia del recurso de casación, como ya bien lo hemos conversado hace algunos minutos. Si esto es así, entonces, las preguntas fácticas tendrían que ser precisamente preguntas confirmatorias para poder tener mayor claridad sobre los hechos que han sido probados respecto a instancias anteriores, y ratificar así cuál sería en todo caso la norma aplicable tanto en interpretación como en aplicación normativa, ¿no? Creo que por ese lado las preguntas finalmente terminarían siendo de la Corte, parte de la Corte Suprema a los abogados por ser asuntos estrictamente jurídicos que se deben ventilar, pero también existe la posibilidad de que se practiquen las preguntas a las partes.
Nuevamente, no hay una norma que te regule cuál es el desarrollo preciso respecto a la audiencia de vista de la causa ante la Corte Suprema, pero digamos la práctica nos ha podido dar estos tópicos, ¿no? Y a partir de esta síntesis, me he permitido poder plantear varios interrogantes, ¿no? Y que dan cuenta, en realidad, también de esta difuminación de la litigación oral ante la Corte Suprema de la que les conversaba al principio, ¿no? Un proceso que es pensado a partir de las audiencias de primera instancia, en donde la intervención del juez es tan ardua que garantiza justamente medidas de tutela adecuada para las partes, a tal punto que puede intervenir solicitando pruebas de oficio, puede intervenir realizando interrogatorios a las partes en cualquier momento, y las partes tienen un constante contacto con la prueba, con el juez, a partir de los principios de inmediación y la técnica que seguramente ya han podido ustedes revisar en las sesiones anteriores, ¿no? Lo que ocurre en la audiencia de juzgamiento, lo que ocurre en las propias audiencias de conciliación, etcétera, o incluso las facultades que tiene una sala superior también al momento de resolver pues un recurso de apelación, ¿no? Que también tiene facultades oficiosas, por ejemplo. Estas técnicas que de alguna manera fortalecen el ejercicio de la litigación oral en la primera instancia y también ante la sala superior, en la Corte Suprema no se evidencia, no se encuentra. Y entonces, esto es lo que hace difícil, en realidad, reconocer un mecanismo amplio de litigación oral ante la Corte Suprema. La primera pregunta es, ¿se pueden ampliar los argumentos expuestos en un recurso de casación? La respuesta sería más que todo negativa. ¿Por qué razón? Porque recordemos que el recurso de casación es un recurso extraordinario. Y al ser un recurso extraordinario, precisamente ha vinculado aspectos de procedencia debidamente establecidos en la norma que deberán de ser observados por las partes y que serán materia de pronunciamiento por los jueces supremos respecto a únicamente esos puntos, ¿no? Hay un asunto entonces aquí de limitación recursal, ¿no? Hay limitación recursal porque la forma de resolver el recurso únicamente se tendrá que valorar lo expuesto en tanto en aspectos vinculados a las infracciones normativas o a la aplicación de los precedentes del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema, según sea la causal invocada. Entonces, no podría, creo yo, argumentar, hablar de nuevas infracciones normativas, de descripciones de la infracción normativa invocada que antes que no hayan sido invocadas en el recurso de casación, o también de una nueva afectación a otro, o contravención a unas sentencias emitidas por la Corte Suprema o Tribunal Constitucional de carácter vinculante, ¿no? Creo que eso al existir o tener esta característica elitista, el recurso de casación, esta característica extraordinaria, ¿no? Y tener precisamente un sendero que transitar a partir del análisis de procedencia, que se tiene que ejecutar como filtro previo al recurso de casación, no resulta posible entonces ampliar argumentos en este aspecto. Ojo, una cosa es ampliar argumentos y una cosa distinta es tal vez aclararlos, ¿no? Creo que las aclaraciones pueden ser consustanciales finalmente a la dialéctica que uno puede emplear al momento de estar en un juicio, ¿no? En este caso, al momento de oralizar precisamente los argumentos. Podría tal vez aclarar algún aspecto que en algún punto tal vez no resultó muy claro, pero no así ampliarlos. Lo segundo es, ¿puedo presentar nuevas pruebas para sustentar el derecho en un recurso de casación? No. Las pruebas extraordinarias en el recurso de casación no se encuentran permitidas, ¿no? Y esto viene de la mano también con un aspecto vinculado a la segunda pregunta, y es si resulta posible que la Sala Suprema pueda actuar una prueba de oficio. La propia nueva ley procesal de trabajo también ha prohibido la aplicación de las pruebas de oficio cuando se encuentran en sede casatoria, ¿sí? Y eso, como vemos, estos elementos afectan, digamos, el ejercicio de la litigación oral en el ámbito de la Corte Suprema, ¿no? Y eso resuelve un poco nuestra pregunta. No podemos hablar ampliamente de una litigación oral en la audiencia de vista de la causa ante la Corte Suprema
porque no existen los mecanismos adecuados para garantizar ello. Es decir, no se van a poder ampliar argumentos, no se van a poder hablar de nuevas infracciones normativas, de nuevas evidencias de afectaciones o contravenciones a precedentes vinculantes, no se van a poder presentar nuevas pruebas, no se van a poder practicar pruebas de oficio, ¿no? Y eso, digamos que limita entonces bastante el ejercicio de la litigación oral y la práctica misma de la oralidad que es necesaria, pues consustancial en realidad a esta serie de elementos mencionados, ¿no? Entonces, por ese lado observamos también una limitación, o por lo menos como se les mencionaba en un inicio, y que me gusta este término, una difuminación de la oralidad a lo largo del tránsito del proceso y en la Corte Suprema, ¿no? Una oralidad ancha en los procesos por audiencia, juzgados de primera instancia, ¿no? Pero que poco a poco se va acortando hasta la Corte Suprema, en donde las facultades propias de la oralidad resultan ser un poco más limitadas. La última pregunta es si es posible arribar a un acuerdo conciliatorio ante la Sala Suprema. Sí, eso sí ha sido debidamente permitido en la nueva ley por el trabajo, ¿no? Que en cualquier instancia, mientras que no medie una sentencia con la autoridad de cosa juzgada, podría precisamente las partes llevar a un acuerdo conciliatorio, ¿no? Y de hecho la Corte Suprema ha llegado a acuerdos conciliatorios. Muy bien. Entonces hemos observado cómo es que se materializa esta difuminación o esta reducción finalmente de la oralidad a lo largo del proceso judicial y especialmente en la Corte Suprema. Quisiera tal vez emplear estos minutos para dejarles algunos pequeños elementos para poder preparar su intervención oral ante la Corte Suprema, ¿no? Lo primero es que el recurrente, la persona que va a recurrir precisamente en recurso de casación, debe identificar cuál ha sido lo esencial de su denuncia casatoria y realizar una síntesis muy concreta de la descripción de la infracción normativa y su incidencia en la decisión que ha sido impugnada. Lo mismo para la contraparte también, ¿no? Debe de preparar precisamente de manera sintetizada los argumentos que permitirán contradecir lo alegado por el recurrente. Resaltando en todo caso cuál es la inexistencia de la infracción normativa, su falta de trascendencia también, ¿no? Recordemos que solamente las infracciones normativas que sean trascendentes podrán ser recurridas o invocadas en un recurso de casación, como también pues la inaplicación de los precedentes del Tribunal Constitucional o la Corte Suprema. Y para ambas personas, un par de elementos sumamente importantes, en principio tienen que ver con la teoría del caso. Mantener la uniformidad de la teoría del caso en relación a los hechos. Ya en la Casación Laboral 7/2012, La Libertad, la Corte Suprema ha precisado que un discurso disímil desde las audiencias de juzgamiento hasta las audiencias posteriores, lo que puede generar, y que sea en sí contradictorio, lo que puede generar es la convicción en el juez respecto a la falta de concurrencia de los hechos. Por ende, toda teoría del caso, desde que es inicialmente elaborada, debe de ser uniforme, precisamente. Porque si no garantizan esta uniformidad de los hechos, la convicción de los jueces de cualquier instancia puede ser que los hechos no han concurrido. Esta uniformidad debe de mantenerse también en la Corte Suprema. No cabe que ahora vaya con unos nuevos elementos fácticos ante la Corte Suprema, ¿no? Tengo que discutir aspectos jurídicos, y eso es parte del requisito de procedencia finalmente del recurso de casación, vinculando los aspectos fácticos que ya han sido debidamente acreditados en el proceso y que no puedo modificarlos en esta instancia, limitándome entonces a la incidencia de estas infracciones normativas. Y también es importante que su teoría del caso sea autosuficiente, para el recurrente como para la contraparte. ¿Qué significa que la teoría del caso sea autosuficiente? Que por sí misma pueda brindar explicaciones a cualquier objeción de parte de la contraparte o de parte incluso de los jueces. En el marco de la Corte Suprema, naturalmente de los jueces supremos. ¿Por qué? Porque su teoría del caso deberá de ser debidamente elaborada de manera autosuficiente a efectos que cuando la Corte Suprema, cuando alguno de los jueces supremos realice alguna de las preguntas, ¿no? Naturalmente puedan ser respondidas adecuadamente desde la teoría del caso que ya tengo elaborada. Respuestas ambiguas, respuestas carentes de claridad, respuestas
contradictorias o respuestas que no sean, digamos, concluyentes, ¿no? Evasivas tal vez, son respuestas que no deberían admitirse en el marco de estas preguntas que podrían realizar la Corte, los jueces supremos, y por tanto generar un desmedro finalmente a los intereses de la parte que está siendo interrogada, ¿no? Por eso también la última línea, conocer cada detalle del caso y ensayar eventuales preguntas de la Sala Suprema, ¿no? Naturalmente, en las instancias interiores se ha tenido que realizar este mismo ensayo respecto también a las preguntas que eventualmente podrían realizar los jueces, como también las preguntas que podrían realizar la contraparte, ¿no? Como no se encuentra garantizado un derecho a dúplica, no hemos considerado como una opción tal vez la de ensayar eventuales respuestas de la contraparte, sino más bien ensayar eventuales respuestas a las preguntas formuladas por la Sala Suprema, que finalmente es que tiene las facultades para poder solicitar cualquier tipo de aclaración a alguna de las partes en el marco de la audiencia de vista de la causa. Bien. Entonces eso, en síntesis, son algunos elementos que les traigo para poder preparar la teoría del caso. Esta es la casación que les había comentado hace algún momento, que dijo la Corte Suprema en la Casación Laboral 7/2002 de la libertad, ¿no? Para la construcción de la teoría del caso se exige seguir el orden de lo jurídico, lo fáctico y lo probatorio, culminando con la fórmula de una historia con sentido relevante y además mantener la misma orientación a lo largo del proceso con la finalidad de que los hechos, sustentados en la prueba indicada y expuestos ante el juzgador, resulten creíbles. Una alegación variante desde el escrito postulatorio hasta los alegatos en audiencia de juzgamiento o audiencia única, según se trate de un proceso ordinario o abreviado laboral, respectivamente, no puede sino conllevar a la convicción del órgano jurisdiccional acerca de la no veracidad de los hechos expuestos como defensa. Veamos que esta uniformidad de la teoría del caso para la Corte Suprema es extremadamente importante. Muy bien. Entonces, eso es un poco en lo que vamos del caso concreto o de lo que ha sido materia de exposición hoy día. Quisiera traer como algunos apuntes complementarios, asuntos vinculados pues al carácter vinculante de las decisiones de la Corte Suprema, que es un aspecto ciertamente discutido y me parece importante también tomarlo de relevancia en este caso. Y veamos, ¿de qué va el tema? La Corte Suprema puede emitir una serie de casaciones y no necesariamente todas estas casaciones van a tener un carácter vinculante. Y ciertamente deberían de generar una afectación, una orientación, por lo menos un efecto reflejo en la forma de decidir por parte de las instancias inferiores. ¿Por qué? Porque precisamente la finalidad del recurso de casación, en este caso, es la de uniformizar precisamente los criterios, ¿no? Y esta finalidad nomofiláctica para poder tener la seguridad de cómo se van a resolver los casos, ¿no? Y darle protección adecuada a los fundamentos jurídicos que se vayan a ventilar, ¿no? Una protección adecuada a nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, naturalmente, la vinculación que deben de tener estas sentencias emitidas por la Corte Suprema, de esas casatorias, precisamente, deberían de justamente dar pie a este ejercicio uniforme de la forma de decidir los casos en instancias inferiores. Pero naturalmente no todos los casos constituyen precedentes vinculantes, doctrina jurisprudencial, no todos los casos generan ese nivel de vinculatoriedad, ¿no? O de obligatoriedad. Entonces vamos a conversar un poco sobre eso, ¿no? Si bien no todos los casos emitidos por la Corte Suprema, todas las decisiones emitidas por la Corte Suprema van a tener ese nivel de obligatoriedad frente a terceros y frente a los órganos jurisdiccionales de menor instancia, sí es importante tomar en cuenta que por el ámbito subjetivo de la sentencia casatoria en sí, va a tener un efecto directo en las partes que han intervenido. Va a ser obligatoria para los órganos de instancias inferiores observarlo en el marco del mismo proceso respecto a la decisión emitida por la Corte Suprema y de esta manera poder garantizar su ejecución y la salvaguarda de un derecho sustancial de cualquiera de las partes en el marco de los intereses de ellos, ¿no? Es decir, la obligatoriedad o la obligatoriedad por este efecto directo y subjetivo
abarca solamente a las partes intervinientes en el proceso. La pregunta es, ¿cuándo va a generar este efecto reflejo en otras personas, en terceros, en instancias judiciales distintas? ¿Cuándo voy a utilizar estos casos para resolver finalmente otra clase de litis, ¿no? Que tengan una naturaleza similar? Bueno, para ello, nuestra nueva ley procesal de trabajo, en su artículo 40, ha reconocido al precedente vinculante. Este artículo 40 nos precisa que cuando alguna de las salas supremas lo estime conveniente, puede convocar a pleno para que todas los miembros o los jueces supremos, pertenecientes en este caso a las salas de Derecho Constitucional y Social permanente y transitorias de la Corte Suprema, puedan pronunciarse, pues, sobre el caso concreto y resolver entonces este caso concreto, ¿no? A partir de aquí, poder determinar qué aspectos de la sentencia van a ser vinculantes. Porque un precedente vinculante, ojo, no todos los aspectos necesariamente son vinculantes, ¿no? Hay aspectos que van a formar parte de la ratio decidendi, que sí, de hecho, va a ser vinculante, en tanto tenga una plena vinculación con la parte resolutiva, pero también van a haber algunos aspectos obiter dicta, que no necesariamente han sido materia de contradicción y por tanto no generan esta vinculación o no tienen esta calidad de precedente finalmente, ¿no? Aspecto también a tomar en cuenta. Entonces, en los aspectos que sí van a ser parte o van a formar precedente, todas las partes o todos los órganos judiciales van a tener que observarlo en el ámbito de su competencia, ¿no? Un aspecto bastante relevante. Sin embargo, ciertamente, generar un precedente vinculante nos va a ayudar bastante a la seguridad y a la predictibilidad jurídica, porque nos va a orientar a la reducción de errores de motivación y a la aplicación también del derecho objetivo, pero además también nos va a ayudar a reducir la carga procesal, reduce también los niveles de corrupción en el sentido de que van a haber, a partir de esta predictibilidad, la obligatoriedad de que los órganos de instancia puedan precisamente resolver en la misma forma que lo ha hecho la Corte Suprema, seguir esa misma orientación. Entonces, los beneficios de un precedente vinculante, de hecho, resulta ser varios vinculados a estos aspectos. Pero es increíble que hasta ahora, en materia laboral, no se emita, ya con los años que tiene de vigencia la nueva ley procesal de trabajo, no se emita un precedente vinculante a la luz de este artículo 40. ¿Por qué? ¿Por qué no ocurre ello? ¿Por qué poco, digamos, se puede tratar o resolver un caso a partir de un precedente vinculante? Parece que es un aspecto cultural, que no tiene en realidad, o que no tenemos esta cultura en realidad del precedente, ¿no? Luis Vázquez Flores, ¿no? En su tesis denominada El precedente laboral, justamente precisó que existen diversos cuestionamientos respecto a la aplicación de un precedente vinculante y sobre todo problemas por los cuales no tiene una amplia aplicación en nuestro ordenamiento jurídico. Lo primero tiene que ver el sistema de donde recogemos la cultura del precedente, ¿no? Porque el precedente vinculante es propio a los sistemas del common law, que son ciertamente distintos a nuestro tipo de sistemas, ¿no? Y eso lo resaltaba precisamente Ferrero, como bien lo señala Luis Vázquez en su tesis, ¿no? Pero también el mismo autor, Luis Vázquez, nos señala otros problemas adyacentes que terminan generando quizás esta represión a poder generar ese tipo de precedentes vinculantes, ¿no? Por ejemplo, nos dice que uno de los elementos a tomar en cuenta y por los cuales los jueces escatiman a poder emitir precedentes vinculantes es el temor a sentencias erróneamente emitidas y también a la evolución de la sociedad que podría generar dejar sin efectos determinados precedentes, ¿no? Dejar sin aplicación determinados precedentes. Y esto no es una cuestión menor. Esto que nos dice o que nos resalta el autor Luis Vázquez no es una cuestión menor. De hecho, lo hemos vivido. De hecho, ha ocurrido. La Corte Suprema, la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, allá entre los años 2011 y 2013, emitió hasta 3 casaciones, según mi propio conocimiento, en donde generó la extensión de unos convenios colectivos y laudos arbitrales que resolvían
negociaciones colectivas de sindicatos minoritarios y consideraron que a partir del principio de igualdad debería de extenderse a los trabajadores no afiliados. Pero cuando la competencia pasa de la sala permanente a la segunda sala constitucional de Derecho Constitucional y Social transitoria de la Corte Suprema, sí, la orientación es distinta. La Corte Suprema, en este caso esta nueva sala, lo que consideró es más bien de que no podría hacerse extensivo el convenio colectivo o laudo arbitral que resuelve una negociación de un sindicato minoritario a los trabajadores no afiliados, porque eso implicaría afectar la libertad sindical. Y entonces vemos cómo a nivel de la Corte Suprema, hay estos criterios disímiles. Y, naturalmente, cómo la primera sentencia, o el primer grupo de sentencias, a la luz de este segundo grupo, ciertamente en contradicción, podría ser considerada como una decisión errónea. Y si es considerada como una decisión errónea, de ser un precedente vinculante, la posibilidad de apartarse de este resulta ser menor, ¿no? De hecho, que se podría, con la debida motivación adecuada, resaltar cuáles son los errores y buscar un apartamiento, pero es un poco complejo en este punto, por cuestiones estrictamente jurídicas, ¿no? Que en su momento sería bueno conversar ampliamente sobre ese tema. Pero en fin, eso es lo que nos hemos encontrado, y lo que dice justamente Luis Vázquez en relación, pues, a el temor, tal vez, de que determinadas sentencias emitidas tengan un carácter errado, son aspectos que justamente los hemos vivido a partir de un caso concreto como el que les comento, ¿no? La aplicación de los productos de las negociaciones colectivas y sindicatos minoritarios a los trabajadores no afiliados. Que una sala suprema consideró que sí resultaba excesivo, y otra sala suprema consideró que no resultaba excesivo, ¿no? De este tema he hablado en distintas ocasiones, y bueno, han habido también bastantes foros respecto a ello. Yo considero particularmente que la segunda decisión sobre la no extensión de estos convenios colectivos es la decisión correcta, ¿no? Ya será materia de repente de otro tema. Muy bien. Entonces esos son aspectos que tal vez nos puedan ir en contra de la cultura del precedente, y por qué precisamente aquí no tenemos una cultura del precedente arraigada, por lo menos en el ámbito laboral. Lo segundo, que es importante tomar en cuenta y que genera ciertamente una obligatoriedad también a los órganos de instancia, son aquellas decisiones que las salas supremas han calificado como doctrina jurisprudencial. La doctrina jurisprudencial se encuentra regulada en el artículo 22 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no así en la nueva Ley Procesal de Trabajo. Lo que dice este artículo 22 precisamente es que las salas supremas, a resolver un caso concreto, pueden establecer qué aspectos de su sentencia califican como doctrina jurisprudencial para que sean observadas de manera obligatoria por los órganos de instancia. Y cuando estos órganos de instancia deseen apartarse de esta doctrina jurisprudencial, deberán de sustentarlo y motivarlo adecuadamente, ¿no? La cultura, entonces, del precedente vinculante, a partir de los plenos reconocidos en el artículo 40 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, viene siendo reemplazada, en realidad, por la aplicación de esta doctrina jurisprudencial vinculante, reconocida en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y la segunda sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema sí ha emitido doctrina jurisprudencial vinculante, vinculada a casos de justamente la extensión de convenios colectivos en sindicatos minoritarios, también sobre casos de nulidad de despido, ¿no? Respecto a cuando considero un despido como nulo, en fin, y otros aspectos más, ¿no? La carga de la prueba, por ejemplo, también en este tipo de nulidad de despido, entre otras circunstancias. Y entonces vemos que sí, este ámbito de obligatoriedad, de vinculatoriedad que genera, pues, una sentencia aparte de la Corte Suprema, si bien no tenemos o no hemos arraigado en nuestro ordenamiento jurídico adecuadamente un precedente vinculante, no nuestro ordenamiento jurídico, nuestro orden social, más que todo, no hemos arraigado esta cultura de precedente, su reemplazo por la doctrina jurisprudencial y el carácter vinculante de esta última, digamos que puede ser una respuesta adecuada a la función nomofiláctica y la función uniformadora del recurso de casación.
Y viene otra cuestión también importante, que es vinculada a cuando una sentencia casatoria que no constituye doctrina jurisprudencial ni precedente vinculante, tiene un carácter imperativo hacia terceros y hacia los órganos jurisdiccionales de instancia, ¿no? Lo comentábamos hace algún momento, ¿no? Las sentencias casatorias por sí mismas no tienen un carácter vinculante para terceros por su eficacia subjetiva, que solamente va a involucrar a las partes. Sin embargo, en el caso de la demanda y liquidación de derechos individuales, la circunstancia es distinta. El legislador, en este punto, ha hecho eficaz este efecto reflejo de una sentencia para que, más allá de los efectos directos que genera sobre alguna de las partes, la decisión sí vincule a terceros. Ciertamente terceros interesados que se encuentren en las mismas circunstancias fácticas y que no pudieron acudir al proceso en busca de tutela jurisdiccional, ¿no? El legislador en estos escenarios les ha permitido obtener su derecho con mayor celeridad, con un ámbito importante de predictibilidad, a partir pues de las sentencias o de las demandas de liquidación de derechos individuales, por ser el mecanismo para generarle eficacia o aplicación de una sentencia que reconoce afectaciones colectivas. ¿Sí? ¿De qué va este artículo 18 de la Nueva Ley Procesal de Trabajo? ¿De qué va una demanda de liquidación de derechos individuales? El artículo 18, en mención, reconoce este tipo de demanda, la demanda de liquidación de derechos individuales, en donde al momento de identificarse por parte de la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional un derecho de carácter patrimonial que afecta a un colectivo laboral, entonces pueda cualquier miembro de este colectivo laboral hacer eficaz la ejecución de esta sentencia a partir de la demanda de liquidación de derechos individuales. Requisitos. Primero, que la sentencia haya sido emitida por la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. Segundo, que la sentencia tenga un contenido de carácter patrimonial. Y tercero, que reconozca una afectación colectiva. ¿Sí? Si se cumplen esos tres requisitos, cualquier miembro de esa afectación colectiva podría, o cualquier miembro de ese colectivo podría presentar su demanda de liquidación de derechos individuales y a partir de aquí obtener la ejecución de la sentencia. ¿Por qué es importante esto y por qué los términos de celeridad? Porque el propio artículo 18 de la Nueva Ley Procesal de Trabajo ha señalado que presentada la demanda y corrido traslado a la contraparte del demandado no puede contradecirla. Es decir, no puede presentar una contestación o nuevos argumentos, salvo que determine que el demandante no se encuentra en las mismas circunstancias fácticas que las personas que han sido reconocidas en el marco de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, ¿no? Que el colectivo reconocido en esas sentencias. Es decir, tú, señor demandante, no pertenecías al colectivo que ha reconocido las sentencias del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema como ámbito subjetivo de afectación. ¿Sí? Esa es la única posibilidad de contradicción. Entonces, si no puedo contradecirlo de esa manera, no lo puedo hacer, no lo haré, y naturalmente se generará aquí, digamos, este ámbito necesario de tutela jurisdiccional y de celeridad en el que se ha sustanciado este tipo de demandas, ¿no? Entonces vemos ahí cómo este tipo de sentencias casatorias sí podrían generar una eficacia frente a terceros, a partir de este efecto reflejo, que es un efecto ciertamente excepcional, distinto, cuando se evidencia este tipo de afectaciones colectivas, y que, bueno, va más allá, o amplía, mejor dicho, el ámbito subjetivo natural que tiene una sentencia casatoria. Y por último, conviene preguntarnos si los plenos jurisdiccionales supremos tienen un carácter vinculante. La respuesta es negativa. Los plenos jurisdiccionales supremos, y bueno, nos referimos a estos plenos en los que no se resuelve un caso concreto, sino en donde se plantea justamente algunos aspectos de interpretación respecto a las normas o a casos que genéricamente han conocido los jueces supremos, ¿no?
Y en ese caso, el artículo 116 del tubo de la Ley Orgánica del Poder Judicial justamente ha reconocido que los jueces supremos podrían bien, bueno, sí, todo órgano jurisdiccional podría justamente convocarse en pleno a efectos de concordar jurisprudencia. Pero en ningún momento este artículo 116 ha establecido que esa decisión concordada justamente sea un aspecto vinculante a algunas partes en específicas y a los jueces en especial, ¿no? ¿Por qué no puede ser vinculante? Porque la teoría del precedente nos lleva a considerar la vinculatoriedad del mismo únicamente al momento de resolver situaciones concretas. Y eso nos dice Vaquero, ¿no? Núñez Vaquero. El precedente o la teoría del precedente lo que nos lleva a considerar es que este precedente debe de emanar de casos concretos, debe de emanar de un litigio, debe de emanar de una contradicción entre las partes interesadas, ¿sí? Y solo así es que puede considerarse eso como precedente. Naturalmente es por eso que cierta parte de la ratio decidendi es la que finalmente va a tener carácter de precedente. Y lo que se constituye como obiter dicta, lo que es dicho de paso, lo que finalmente las partes no han discutido en el marco de esta litis que generó el precedente, no va a tener esa calidad. Y en los plenos jurisdiccionales supremos que se convocan a partir del artículo 116 de toda la Ley Orgánica del Poder Judicial, no se resuelve una litis concreta y por lo tanto no puede calificar esa decisión, ese acuerdo, esa forma de concordar la jurisprudencia como una cuestión obligatoria a tomar en cuenta por los órganos jurisdiccionales, porque no resolvió una litis concreta, no cumple con ese presupuesto para considerarse como precedente vinculante, ¿no? Aspecto bastante a tomar en cuenta. Mucho se discute si esos plenos jurisdiccionales resultan, en todo caso, vinculantes o no. Hemos visto hasta ahora diversos precedentes, plenos jurisdiccionales en los que se han convocado los jueces supremos, ¿no? Y muchos de ellos ciertamente aplicados por los jueces inferiores, aunque no estén en la obligación. Entonces, estos plenos jurisdiccionales por sí mismos no son de imperativo cumplimiento de los jueces de instancia. Pero eso no significa que no lo sigan, ¿no? Porque son orientadores. No estoy obligado a hacerlo, pero me orienta a cómo puedo decidir, ¿sí? Porque sé que el día que llegue ese caso a la Corte Suprema, naturalmente puede haber algún tipo de contradicción con lo que yo podría decidir en instancias inferiores. Entonces, en aspectos discutidos, digamos que estos plenos jurisdiccionales buscan dotar a los jueces de esa orientación para resolver sus casos, pese a que no resulta precisamente obligatorio o imperativo tomarlos en cuenta. Muy bien. Entonces, eso es un poco lo que he venido a conversar el día de hoy. Ya pasada más de una hora y cuarto, en realidad, de conversación respecto a la litigación oral de la Corte Suprema, en donde hemos tenido que abarcar otros temas, porque si nos centrábamos únicamente a aspectos de litigación oral, posiblemente no pasaba mucho tiempo, ¿no? Y espero, la verdad, que esta sesión o esta presentación haya sido de su agrado. Vamos a pasar a leer algunas preguntas, de todas maneras, antes de concluir, ¿no? Así es. Muchas gracias, estimado doctor, por tan interesantes alcances acerca de este tema. Hay algunas preguntas que han formulado en el chat. Marco Fernández dice, de acuerdo con el artículo 39 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, ¿qué significa o qué implica que cuando la Sala Suprema casa la resolución recurrida y resuelve el conflicto, no devuelve el proceso a la instancia inferior? Esa es la primera pregunta. Ya. Ahí lo que ha querido decir Marco es que ellos mismos van a decir cuál es el real sentido
que debió haber aplicado la norma, ¿okay? Que debió haberse aplicado la norma, ¿no? Yo resuelvo como órgano supremo casar la sentencia de vista, ¿no? Porque he encontrado que de efecto hay una infracción normativa, he encontrado que en efecto esta infracción normativa ha incidido en la decisión de la sala superior, pero aparte te digo cómo debió haber resuelto, y yo, como órgano supremo, voy a resolver y decir si corresponde o no el derecho. Ese es el sentido del artículo 39, Marco, ¿no? De lo contrario, implicaría decirle o orientar finalmente al órgano inferior cómo resolver y nuevamente dilatar el tema o la resolución de la litis para que sea precisamente el órgano inferior el que indique o precise cómo debió haberse resuelto o cómo resolver esta litis, ¿no? El tema finalmente se zanja desde que es la misma Corte Suprema quien va a dar solución al caso concreto. Así es. El mismo Marco Fernández hace otra pregunta y dice, en la práctica, ¿en qué medida el informe oral influye o impacta en la decisión de la Sala Suprema dentro de un proceso casatorio? Depende, Marcos, depende bastante. Creo que muchas de las circunstancias jurídicas que ya se van a discutir ya han sido finalmente también materia de estudio de parte de la Corte Suprema. Tiene que ser realmente un aspecto bastante trascendente, una teorización tal vez que resulte muy interesante respecto a la aplicación o interpretación normativa que estamos queriendo generar y que realmente vaya tal vez a generar ese impacto en la Corte Suprema, ¿no? Lo que uno va, en realidad, más a una audiencia de vista de la causa, es a resumir lo que dice mi recurso de casación, no a otra cosa en realidad, ¿no? Por eso es lo que les decía finalmente que se difumina la litigación oral en este último ámbito, porque no puedo hacer más que eso. Ahora, una cuestión importante y me hace recordar una experiencia, Marco Fernández, a partir de esta pregunta. Hay que saber y hay que identificar exactamente con total claridad qué casos realmente corresponde brindar una alegación oral en una vista de la causa ampliamente detallada y en qué momentos corresponde ser extremadamente resumido. Créeme que hemos tenido informes orales en los que realmente los jueces supremos al final han emitido un sentido que nos favorece, pero en donde no hemos podido decir más que 3, 4, 5 palabras, ¿no? Sinceramente ha sido así. Recuerdo bastante, es una experiencia muy peculiar, ¿no? En donde estábamos discutiendo justamente estos casos de la extensión de los convenios colectivos de sindicatos minoritarios a los trabajadores no afiliados, ¿no? Y uno iba con la teorización de por qué en realidad no debería de resolverse o no debería de hacerse extensivo estos convenios colectivos a los trabajadores no afiliados, ¿no? Y de hecho ya teníamos un pronunciamiento de la Corte Suprema en un caso de nosotros también en este sentido favorable a nuestra posición. Y en lo segundo, tercer y cuarto informe oral, la Corte Suprema y los jueces supremos precisamente lo que nos dijeron fue, no necesitamos escucharlos, ya los hemos escuchado en otras vistas, sabemos, dígame puntualmente cómo se debe resolver, bueno, igual que en la casación laboral tal. Así de sencillo y así se resolvió. ¿Por qué? Porque naturalmente existen algunas circunstancias en las que ya se encuentran, digamos, previamente resueltas o ya tiene una uniformidad esa sala en cómo resolver determinada litis, ¿no? Y en esos casos no conviene más bien ser amplios en los argumentos. Te lo comento como experiencia, porque me ha pasado. Al final que he tenido que ir simplemente a pararme frente a la Corte Suprema para simplemente tener no más de un minuto de alegación o decirle, este caso ha sido resuelto de la misma manera y debe ser resuelto de la misma manera que en la casación laboral tal y tal, ¿no? Por ser las mismas circunstancias de hecho. Y aún así resultar favorable esto a pedido de los propios jueces supremos. Como ya conocían este caso, sería mejor no entrar en mayor detalle. Así es. Muy bien, gracias por la respuesta. Sandra Díaz nos dice, si en primera instancia el trabajador es reincorporado por medida cautelar, la sala no toma en cuenta este punto y otorga un pago de beneficios sociales como si nunca hubiera sido repuesto. ¿Qué posibilidades hay de que se case la sentencia ante la Suprema?
A ver, si en primera instancia el trabajador es reincorporado por medida cautelar, listo, y tenemos un hecho. La Sala Suprema no toma en cuenta este punto y otorga un beneficio social como si nunca hubiera sido repuesto. Como si nunca hubiera sido repuesto. Ah, ya, o sea, el tiempo de reposición no lo tomó en consideración y también lo computó en su sentencia. Eso es lo que corresponde. Eso es lo que te entendería, Sandra, en la pregunta. ¿Qué posibilidades hay que se case la sentencia ante la Suprema? De hecho, sí, hay posibilidades, pero naturalmente eh, hay que evaluar los requisitos de procedencia, ¿no? Ahí habría, por ejemplo, de cajón, creo yo, se tendría que alegar la afectación a la motivación de resoluciones, ¿no? Había ciertamente un aspecto no tomado en cuenta por parte de la Corte, por parte de la Sala Superior, o en todo caso, el juzgado de instancia. Entonces, en tanto se cumpla con los requisitos de procedencia, claro que sí, ¿no? Bien, César Vargas nos dice, concedido el informe oral, pero la parte que lo solicitó no concurre, ¿ello genera alguna consecuencia en su contra? No, no, César, no genera ninguna consecuencia. Lo que ha resuelto la norma es precisamente que eh, después de 5 días tenga que notificarse la sentencia casatoria. Es algo distinto a estos supuestos de abandono de recurso de casación, que no es una figura contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, ha sido regulado, si mal no recuerdo, en Venezuela, ¿no? En donde precisamente si la parte que ha recurrido en casación no va al informe oral, en ese caso se considera que el recurso de casación ha sido abandonado y por lo tanto no se emite pronunciamiento al respecto, ¿sí? Pero esa figura del abandono del recurso de casación no ha sido trasladada a nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Aquí si no vas, al final se resuelve. Marco Fernández nos dice, nuevamente hace una pregunta y dice, en la práctica los vocales supremos suelen elaborar sus sentencias casatorias o lo trabajan sus relatores y ellos solo los revisan y las suscriben. Bueno, eso sí, la verdad, Marco, no sabría decirte, ¿no? Creo que dependerá de la metodología finalmente de cada juez supremo tenga cuando le toca ser ponente en determinado caso. Sí, en ese aspecto, Marcos, te podría ilustrar algo porque yo laboro en la segunda sala y si bien es cierto, sí, están los vocales ponientes, tienen sus secretarios de confianza, ellos formulan los proyectos de ejecutorias, pero obviamente estos son revisados minuciosamente, tienen varios filtros por el personal de despacho, de cada señor o vocal, y ellos están enterados absolutamente de todo el contenido de la ejecutoria. Así que ellos, si bien es cierto, no lo redactan, pero lo revisan minuciosamente. Muy bien. Creo A que ya muchos no de hay los más litigantes, a preguntas. muchos de los litigantes, Melanie, les gustaría ciertamente que sean los jueces los que redactan las sentencias, ¿no? Creo que a eso apunta, Así o la es. pregunta indirectamente apunta más a ese aspecto de parte de Marco. Sí, pero con la carga Complicado, tremenda que tiene complicadísimo, sí. aún más la segunda sala, que de temas de nueva ley procesal de trabajo, sería imposible. Entonces cada despacho trabaja con sus secretarios de confianza. De hecho, Increíble. justamente las propuestas de reforma, y ayer escuchaba, como se los digo, preparando justamente material para esta sesión, escuchaba algunas entrevistas que dentro del ámbito de la práctica respondió Javier Arevalo Vela, ¿no? En el momento que estaba en la segunda sala. Y él justamente proponía que muchas de las competencias, por lo menos por razón de la materia, tengan que reducirse en el ámbito de la Corte Suprema, ¿no? Tanto en aspectos de cuantía como en aspectos de materia. Es decir, que los recursos de casación solamente tengan procedencia cuando superen determinado número de URPs que tal vez tripliquen o quintupliquen lo que hoy tenemos regulado, pero además también algunos casos que de repente no tienen una trascendencia jurídica, llamémoslo universal, o llamemos tal vez que genere un impacto social realmente de elevada trascendencia, ¿no? Y una de las propuestas era la de que los recursos de casación que versen sobre impugnaciones de amonestaciones escritas, por ejemplo, no tengan que ir precisamente a la Corte Suprema. ¿Por qué?
naturalmente es un aspecto que no tiene una relevancia jurídica omnipresente como lo podríamos calificar, ¿no? A diferencia de un despido donde es una sanción cuya trascendencia en realidad sí resulta ser mucho más amplia. Aspecto que me parece también importante. Esto no significa que las partes no tengan la posibilidad de poder cuestionar una amonestación escrita, poniéndonos en ese ejemplo concreto, sino más bien que deberían de haber órganos que en el ámbito de la pluralidad de instancias garanticen el derecho a la tutela jurisdiccional y que bien podría ser salvaguardado si llegamos hasta instancias quizás de sala superior y no llegar hasta la Corte Suprema, porque eso ciertamente genera una carga y hace que los procesos judiciales se dilate bastante, que la resolución misma se dilate y que naturalmente el impacto no solamente es en el proceso mismo, sino en los demás procesos, porque es un proceso más a calificar en filtros de admisión, en filtros de procedencia, y bueno, después en el filtro regular para poder emitir pronunciamiento de fondo. Y que ciertamente creo que concuerdo en esta parte en donde debería de haber algún otro tipo de filtros para hacer del recurso de casación más elitista en este punto, ¿no? Es cierto, eso es lo más extraordinario. Jesús Llarena nos hace una pregunta y dice, a su criterio, ¿debe suprimirse la obligatoriedad de solicitar el uso de la palabra para la audiencia de vista, teniendo en cuenta que en la norma vigente prima la oralidad? Muy buen punto, Jesús. De hecho, que sería también una muy buena propuesta, ¿no? Me parece que si tenemos en cuenta que la oralidad es un principio y como tal va a ser rector para todas las instituciones del proceso laboral en sí, debería de tener un sentido por lo menos similar al que ocurre en instancias de sala superior, ¿no? Quizás el sentido de dotar o generar la obligatoriedad de solicitar este uso de la palabra es precisamente la de reducir un poco la carga laboral en la Corte Suprema, ¿no? Quizás ese es el único sentido que podría tener tal vez el de esta obligatoriedad de solicitar el uso de la palabra, porque naturalmente habrá menos intervenciones orales en una determinada oportunidad. Pero creo que debería de justamente esto acompañarse de otra clase de mecanismos, ¿no? Si la idea es que la solicitud del uso de la palabra sea finalmente un filtro para poder reducir la carga laboral, la carga procesal en sí, debería de ir acompañado de otro, o la posibilidad de no solicitar el uso de la palabra debería ir acompañado con otras medidas que igualmente hagan satisfactoria esta reducción de la carga procesal. ¿Cómo? Modificando precisamente los ámbitos de competencia por razón de la función, por razón de la materia, perdón, de razón de cuantía. Me parece que si eso se suprime, debería ir acompañado de estos otros aspectos que generarían la reducción de la carga procesal. Muy bien. Bien, me parece que ya no hay más preguntas. Y Perfecto. bueno, sí, claro. Y como comentaba usted, es sobre todo por tema de organización en la sala, para saber si es que todos van a informar, si es que hay un número determinado de vistas para el día. Entonces, es sobre todo para ver ese tema. Y muy bien, estimado doctor Alejandro Navarrete, muchas gracias por su participación en esta quinta sesión. De hecho, es la última del primer módulo procesal laboral. Estamos agradecidos. Marco Fernández nos hace una pregunta, la última sería en todo caso. La voy a leer. Dice, he tenido la oportunidad de analizar criterios jurisprudenciales cuestionables de la Sala Suprema en materia laboral con relación a la idónea interpretación del ordenamiento jurídico. En este caso, ¿de qué manera se puede preparar una teoría del caso para que sea eficaz y exitosa, aunque exista un precedente con un criterio distinto en mi teoría del caso? Por la virtualidad, Marco, de cada tipo de proceso. Aquí, si nosotros estamos frente a un precedente, ya, o por lo menos a una decisión obligatoria, no llamemos precedente para no confundirnos con la regulación del artículo 40 de la Ley de Trabajo, sino a toda sentencia que genere un cumplimiento obligatorio, ¿ya? Hay que marcar el ámbito de diferenciación, ¿sí? Ciertamente, los precedentes, las resoluciones o sentencias obligatorias a tener en cuenta, deben de
deben de generar efectos sobre circunstancias sustantivas que tengan un carácter similar, no idéntico, porque es muy difícil a veces encontrar casos realmente idénticos. Pero mientras estas diferencias realmente sean más sostenibles y se pueda romper ese carácter de similitud o singularidad que tiene el caso resuelto por la Corte Suprema con mi propio caso, entonces deberá de apuntarse la teoría del caso a ese ámbito, ¿no? ¿A qué voy? Si la decisión de la Corte Suprema fue emitida, por ejemplo, al evaluar el elemento A y el elemento B, yo puedo, dentro de mi teoría del caso, reemplazar este elemento B por otro elemento o sumarle otro elemento que haga distinto el caso y poder justamente cuestionar la aplicación del precedente o la decisión obligatoria de la Corte Suprema. A eso tendría que apuntarse la teoría del caso, ¿no? Buscar dentro del ámbito de la virtualidad la singularidad finalmente y la diferencia que tiene frente a las decisiones. ¿Por qué ese caso no resulta obligatorio en aplicarse en mis circunstancias? ¿Por qué la interpretación material, el criterio objetivo y el criterio sustancial no resultan aplicables en mi caso, ¿no? A eso tendría que apuntarse en realidad, Marco. Que valga decir, me ha ocurrido en un caso, ¿ah? Me ha ocurrido en un caso. Una vez me presentaron una demanda de liquidación de derechos individuales, y ya lo hemos conversado hace unos minutos. La demanda de liquidación de derechos individuales genera eficacia finalmente frente a los miembros del colectivo. Y yo tenía, naturalmente, una demanda de este tipo por uno de los miembros del colectivo. Y cualquiera diría, en virtud del artículo 18 debería de aplicarse, ¿no? Pero justamente hubo un cambio de criterio respecto a la decisión inicial que tuvo la Corte Suprema. Nuevamente era un caso de estos en los que se extendió el convenio colectivo en el sindicato minoritario de los trabajadores no afiliados, ¿no? Entonces, hubo un cambio de orientación respecto a la decisión obtenida por la Corte Suprema en la sala permanente y la segunda sala transitoria, ¿no? Y nuestra posición era congruente con la de segunda sala transitoria. Y en ese caso, justamente, nos amparamos en las circunstancias disímiles que ambos casos habrían determinado. Y a partir de ahí, adoptar la postura, no, la posición del precedente, de la decisión que finalmente favorecía a nuestro interés. ¿Qué hizo el juzgado de instancia que resolvió el caso? Porque finalmente no se sujetó a apelación. Darnos la razón justamente a partir de que consideró que esta primera sentencia no resultaba aplicable por X y razón que hacían diferente al caso concreto, ¿no? Y eso es lo que te orienta también el artículo 18 de la nueva Ley Procesal de Trabajo. Si voy a querer demandar o presentar una demanda de liquidación de derechos individuales, tengo que buscar para contradecir cuál es el ámbito subjetivo para diferenciar precisamente el colectivo afectado frente al demandante. Muy bien, muchas gracias, estimado doctor, por la interesante sesión, los interesantes alcances que nos ha brindado el día de hoy. Ya finalizando con la sesión, no tenemos más que reiterarle el agradecimiento por su disposición, por su tiempo, y esperamos que en otra ocasión nos pueda acompañar en una sesión más. Gracias también a los participantes que se conectaron esta noche. Dentro de un momento, bueno, sí, ya se envió el link, por favor, el link de asistencia, complétenlo. Les voy a dar algunos alcances de la evaluación del día de mañana. No se desconecten. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Listo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Para con los participantes, la evaluación va a ser el día de mañana a las 7 de la noche. Se va a enviar un formulario con 10 preguntas, son todas objetivas para marcar, y van a tener un lapso de 30 minutos para responder las preguntas. Luego de este tiempo se cerrará y ya no se podrá enviar ninguna respuesta más. El link, el formulario, se va a enviar por el grupo general, y a los que se encuentran en el grupo del Instituto de Capacitación Jurídica también se le va a remitir. Ahora, faltan las diapositivas de esta sesión. Va a enviar dentro de unas horas o mañana temprano, quizá. Pero el video ya va a estar colgado a las 9 de la noche máximo en YouTube. Pueden revisarlo y ahí repasar los temas de esta sesión.
A ver, preguntan. ¿Hasta qué hora estará habilitado el examen? El examen va a ser de 7 de la noche hasta las 7:30. ¿En dónde enviaría el link que sea la jaula virtual? En mi caso tengo demasiados problemas para ingresar a mi asistencia o link desde mi celular o computadora. Va a ser un formulario. No sé si es que alguien tiene problemas con abrir los formularios. ¿Podrían comunicarlos con tiempo, por favor, al interno o a los administradores del grupo para que no haya ningún problema en enviar sus respuestas? Bien, ¿no hay otra pregunta? No, serán 10 preguntas objetivas. 10 preguntas objetivas. Sí, si tienen problemas, como Michelle, para coordinar su asistencia, tienen que escribir al interno, a los administradores del grupo de WhatsApp, para que tengamos en cuenta que además han estado conectados y no han podido registrar su asistencia. Ok, entonces, si no hay más preguntas, ya estaríamos culminando con esta. El examen va a ser teoría de todo lo expuesto y desarrollado. Claro, el examen va a ser con base a todo lo desarrollado en las 5 últimas sesiones. Va a ser objetivo, como les digo, teoría. Y solo queda repasar. Bien, ya creo que no hay más preguntas al respecto. Así que damos por culminada esta sesión y a la vez el módulo de proceso laboral. Sí, Stephanie, nos escribes el interno si tienes problemas con consignarte asistencia. Igual Francisco. Bien, va a estar abierto el link unos minutos más, el link de asistencia. Por favor, consígnenlo en lo posible. Si no pueden, igual nos escriben. Muchas gracias y buenas noches con todos.